Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones tocantes al segundo libro de Crónicas, por Roberto Aradillas, de la Iglesia de Selene, en San Luis Potosí. En el capítulo 28 hasta el capítulo 32 nos habla de dos reyes. Uno que nada más se le da un capítulo, que es el rey Acaz, un rey que hizo muchas cosas malas a los ojos del Señor, totalmente. Tanto que dice que hizo las cosas que hacían los reyes de Israel, en el que podemos ver a lo largo de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, y lo que aparece en Segunda de Crónicas, que nomás hace referencia a 2 o 3 reyes de Israel que siempre hacían lo malo a los ojos de Dios. Pero vemos que en el capítulo 29 empieza el nombre de Echezías, el rey de Echezías. Entonces, este rey fue un rey notable usado por Dios y que fue usado para rescatar a Jerusalén de los asirios y traer reformas y avivamiento a Judá. Es conocido por su vida de oración que honra a Dios, un milagro notable y una elección trágica. El nombre de Echezías significa Dios ha fortalecido. Se le menciona en muchos pasajes bíblicos, en Segunda de Reyes, en Segunda de Crónicas, aquí como lo estamos viendo. Se le menciona en Isaías, en Proverbios, en Jeremías, Oseas, Miqueas, por decir unos libros en los que se le menciona. Ezequías contrastaba directamente con la maldad de su padre. El rey Acaz era un rey malvado e idólatra. Durante el reinado de Acaz, el pueblo de Israel decía temer a Dios, pero simultáneamente practicaban la idolatría. Y podemos ver cómo él hacía lo malo a los ojos de Dios, al rey Acaz, siguiendo lo que hacían los reyes de Israel. Eso lo vemos en el capítulo 28, que solamente es un capítulo que se le da a todo lo que fue Acaz y cómo murió. También habla del rey Echezías, que su reinado comenzó en el tercer año del reinado de Oseas, sobre el reino del norte en Israel, en Samaria. Eso lo podemos ver en Segunda de Reyes. También vemos que él hizo unas reformas. En su mayor parte el rey Ezequías caminó fielmente con Dios. En Segunda de Crónicas 31:20 dice: y no hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Fue comparado con el rey David. En Segunda de Reyes 8:3 vemos eso. Después del reinado de su malvado padre, Ezequías se comprometió a arreglar las cosas de Judá. Acaz había cerrado con clavo las puertas del templo de Jerusalén, pero Ezequías reabrió el templo y lo limpió. Destruyó los ídolos, los templos paganos y los altares de Judá. Él restableció la adoración y restableció el sacerdocio levítico y estableció contribuciones para la adoración en el templo. Segunda de Crónicas 29:5 podemos ver cómo él hizo estas cosas. Dice: y díjoles: oídme, levitas, y santificaos ahora, y santificaréis la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacaréis del sahumerio la inmundicia. Vemos en el 7: y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron perfumes ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Entonces pudimos ver cómo el rey Echezías, él restableció muchas cosas ahí. Dice que santificó los vasos del templo que habían sido profanados. Vemos bien cómo su padre los había quebrado, pero destruyó el ciervo de bronce que hizo Moisés, porque el pueblo de Dios lo había convertido en un ídolo. Ezequías también restableció la celebración de la Pascua sacrificial como fiesta nacional. Cuando Ezequías restauró la adoración en el templo y reformó a Judá, el pueblo de Dios recibió un avivamiento. Regresaron a Dios, a su palabra y al sacrificio de sangre del Antiguo Testamento por el pecado. Dios también lo recompensó y prosperó personalmente. Dice que el rey
justo se aferró a Jehová y no dejó de seguirlo. Guardó los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés, y Jehová estaba con él. Él tuvo éxito en todo lo que emprendió. Ezequías guió a Judá a través de varias situaciones de crisis. Se libró del yugo asirio y derrotó a los filisteos. Durante el reinado que había del asirio, conquistó muchas naciones. Ezequías decidió fortificar Jerusalén contra el asedio de los asirios, fortaleció los muros de la ciudad, expandió su ejército, construyó un túnel para proporcionar un suministro secreto de agua. También habla que los sirios, bajo el mandato de Sennacherib, invadieron Judá por primera vez, marchando contra Jerusalén. Los asirios ya habían conquistado el reino del norte de Israel. Ezequías trató de apaciguar al rey asirio Sennacherib, dándole plata y oro de sus propios tesoros y del templo, pero este apaciguamiento no duró mucho. Los asirios se burlaron y desafiaron abiertamente al Dios de Judá, comparándolo con los dioses impotentes de las naciones que ya habían vencido. Eso lo podemos ver en el capítulo 32, cuando dice que este rey aventó esas blasfemias contra Jehová. Sennacherib le dijo al pueblo que Ezequías les estaba mintiendo acerca del poder de librarlos de su mano. Ante estas amenazas, Ezequías se afligió, pero sabía dónde giró. Buscó sabiduría del profeta Isaías, que a su vez buscó al Señor directamente. Isaías le dijo que Sennacherib escucharía un rumor y regresaría a su propia tierra, donde moriría a espada por medio de sus dos hijos. Entonces, por medio de sus hijos podemos ver que dice la palabra que su sangre lo mataron en el propio templo donde él estaba. Mientras Sennacherib continuaba desafiando a Dios, envió una carta a Ezequías. El rey de Judá una vez más volvió al templo a orar. Mientras difundía la carta de Asiria ante el Señor, hizo una humilde y poderosa oración de fe, pidiendo liberación para todos los reinos de la tierra supieran que el Señor es Dios. Ezequías reconoció que no era su propia reputación lo que estaba en juego, sino la de Dios. Otra segunda respuesta vino de Isaías. Asiria nunca entraría en Jerusalén, la ciudad sería salvada. El Señor cumplió la promesa de proteger a Jerusalén. El ángel de Jehová mató a muchos asirios esa noche, y los que quedaron, incluido Sennacherib, se retiraron derrotados a Nínive a la mañana siguiente. Ahí el Señor trajo la victoria. Eso lo podemos ver en 2 de Crónicas 32, 21 al 22. Dice la palabra: y Jehová envió un ángel, el cual hirió a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campo del rey Asiria. Volvióse por tanto con vergüenza de rostro a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, ahí lo mataron a cuchillo los que habían salido de sus entrañas. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de todas las manos de todos, y perseveró Dios de todas sus partes. Podemos ver cómo después salió enfermo Ezequías, y algún tiempo después estaba terriblemente enfermo, tan enfermo que Isaías se acercó a él y le dijo que pusiera su vida en orden, porque la muerte era inminente. Llorando con el rostro hacia la pared, Ezequías pidió a Dios que fuera misericordioso, razonó con el Señor, recordándole todo el bien que había hecho en la fe y la obediencia a él durante su reinado. Y el Señor respondió rápidamente a la oración del rey. Antes de que Isaías saliera de la casa de Ezequías, el Señor le ordenó que le dijera al rey que su oración fue escuchada. Estos años adicionales no terminaron siendo una temporada de bendición para Ezequías. No mucho después de su curación, tomó una decisión tonta. Podemos ver que increíblemente el mismo Ezequías indica el fracaso continuo de que el pueblo de Dios confíe en el Señor. El corazón de Ezequías se volvió orgulloso y no respondió a la bondad que Dios le había mostrado. Podemos ver en 2 de Crónicas 32, 25. Mas Ezequías no pagó conforme al bien que le había sido hecho, antes enalteció su corazón y fue la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. A través de un giro triste de las circunstancias,
instigado por la tonta elección de Ezequías, Dios derramó su indignación sobre el reino de Ezequías cuando los babilonios se enteraron de la enfermedad del rey. El hijo del rey de Babilonia envió cartas y un regalo por medio de emisarios a Ezequías. Ezequías tenía grandes riquezas y honra del Señor, y Dios le había dado grande éxito. Pero Dios decidió probar a su siervo para saber lo que había en su corazón. Segunda de Crónicas 32-31 vemos, pero en lo de los embajadores de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había sido acaecido en aquella tierra, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Ezequías falló esa prueba. Con orgullo el rey mostró a los embajadores todas las cosas preciosas en Jerusalén, sus tesoros personales, sus riquezas, todo lo que había él amasado en su reino. No sabía en su palacio ni en todo su reino que Ezequías no les mostrara. Al oír esto, Isaías fue a Ezequías y lo reprendió por la necia soberbia que en peligro en Jerusalén, y el pueblo de Dios. El profeta hizo una terrible predicción. Todo lo que Ezequías había mostrado a los babilonios se lo iban a llevar pronto, años después. Entonces podemos ver que todos los siervos del Señor tienen fallas, todos los siervos del Señor a veces tienen algunos problemas en su carácter. Podemos ver que cualquier cosa que nos pueda dañar, debemos de luchar, debemos de saber identificar qué es lo que nos puede dañar. Si alguien es propenso a tener altivez, si alguien es soberbio, si alguien es orgulloso, son también cosas en las que uno debe trabajar en nuestra vida y que nos hacen poder caer. Gracias al Señor, lo que tuvo mucho Ezequías fue de que sí, él tuvo ese problema de orgullo. Él dice que se enalteció y después él se arrepintió. Es lo que el Señor siempre lo vamos a poder ver en Segunda de Crónicas, lo que Él pide, que si se alejan, Él quiere que vuelvan, que se arrepientan, que confiesen su pecado. Entonces es lo que el Señor nos pide, y podemos verlo aquí directamente. Ezequías se humilló al Señor. Después de que él pecó, él se humilló al Señor, y el Señor lo tiene y lo restauró. Tanto así que podemos ver que Ezequías fue uno de los reyes que no hubo otro como él en los reyes de Judá. ¿Qué lecciones a veces podemos tomar de aquí de Ezequías? Que durante la mayor parte de los años Ezequías modeló un carácter piadoso, debido a que Dios estuvo con él durante sus años de obediencia. Él tuvo éxito en lo que emprendió. El testimonio de las Escrituras es: no hubo otro como él entre los reyes de Judá. Dice que también las prioridades del rey eran correctas, aunque vivía en una cultura malvada e inmoral. Él eligió para aferrarse al Señor, seguirlo, buscar la santidad para sí mismo y para su pueblo. Podemos ver eso en nuestros tiempos, que sí estamos en un tiempo en el que nuestro entorno, este mundo, está puesto en maldad, y nos enseña de que nosotros debemos buscar al Señor, buscar la santidad, buscar ser santos, como dice el Señor: sed santos porque yo soy santo. Y buscar apartarnos de todo eso, buscar siempre al Señor directamente, en oración, como aquí enseña Ezequías. La oración debe de ser persistente en nuestra vida. El buscar las Escrituras debe ser tan persistente diario, porque es conforme nosotros tomamos fuerza en nuestra vida espiritual. El amor de Ezequías por Dios y el deseo de agradarle le dieron años adicionales de vida. Él pudo señalar correctamente cómo había servido a Dios y hecho hazañas para su gloria. Ezequías sabía a dónde acudir en los momentos de problemas, como hombre de oración, como se había dicho. Y la caída de Ezequías fue el orgullo pecaminoso. Cuando se jactó de sus posesiones, trajo el desastre a Judá, incluido el saqueo de tesoros de Israel y el eventual cautiverio de la nación. Eso es lo que podemos estar viendo.
porque a pesar de que este rey justo hizo reformas radicales en Judá, no transmitió su amor por Dios a su propio hijo Manasés, como lo vamos a poder ver en los próximos capítulos. Todo nos enseña, hermanos, la verdad, todo lo que la palabra de Dios dice, que todas las cosas que están escritas para nuestra enseñanza están escritas, pero también para nuestra admonición, para que nosotros estemos persuadidos de las cosas. Aquí no habla de que el rey Echecías hizo cosas como los anteriores reyes, de matar, de andar en adulterio, en fornicación, de adoración a otros ídolos, de hacer rebeliones. Aquí habla de que él se enalteció en su corazón teniendo muchas cosas. Fue orgulloso, fue soberbio. Entonces también el Señor muestra que también esos tipos de pecados que uno puede llegar a considerar que no son tan groseros como los antes nombrados, pecado es pecado. El Señor dice que no hay justo ni aun uno, y pone a la soberbia y pone el orgullo a la misma par de todos los demás pecados. Es desobediencia. Como podemos hablar de Segunda de Crónicas, nos está hablando de la desobediencia y sus consecuencias, pero también nos habla de la obediencia y su bendición. Aquí nos muestra el rey Ezequías, grande bendición que tuvo, también tuvo consecuencias que no le van a afectar en su tiempo, le van a afectar después. Pero podemos ver cómo el Señor nos va a siempre mostrar que hay cosas, que estar bien con el Señor y hacer la obediencia a lo que es el Señor nos va a traer cosas muy buenas, pero también debemos de saber que hay consecuencias al no obedecerle. Dios los bendiga, hermanos.